Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean todos cordialmente bienvenidos a este nuevo programa. Comienza una semana y, bueno, en realidad otra también y muy importante, ¿eh? Ahora lo vamos a hablar un momentito con nuestro invitado. Permítanme, por favor, que presente a mis compañeros de trabajo. Ya todos saben que estamos en la ciudad de Barcelona, los que formamos parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y nos acompaña Raúl García en el control. Saludamos con mucho cariño, con mucho respeto a Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. ¿Ya tienen preparadito el papel y el lápiz? Escucho un sí a lo lejos. Pues venga, vamos. Vamos a dejar las respuestas del curso de formación de la semana anterior para decirlas el próximo miércoles, si Dios lo permite. Apunten, por favor, las preguntas de esta semana. Atención, que son preguntas de repaso, aviso. La primera: ¿cuál fue el profeta que indicó al rey Nabucodonosor el sentido de su sueño? ¿Saben cuál? El de la estatua que se hace pedazos. ¿Cuál fue el profeta que le indicó a este rey Nabucodonosor el sentido de ese sueño? Segunda pregunta: ¿en qué parte de la Biblia se encuentra esta frase? No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Nelly, es fácil esa. Bueno, pero hay que contestarla, ¿eh? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra la frase no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí? Y la última pregunta. Estas de esta semana van de Sagrada Escritura, ¿eh? Viene muy bien esto. Es la palabra de Dios. La última pregunta, querido oyente, es: ¿cuál es el evangelista que afirma esta frase de Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es el evangelista que afirma esta frase de Jesús? Recuerden que pueden escribirnos si lo desean, aunque sé que muchos de ustedes tienen su propio cuadernito allí en casa y no lo envían, no envían las respuestas. No pasa nada, lo importante es crecer un poquito más en la fe cada día, ¿de acuerdo? Aquellos que sí desean enviar las respuestas pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico del programa, únicamente a nuestro correo, porque eso pues asegura que esas respuestas lleguen, con los ojos de María @nseradio.com, con los ojos de María @nseradio.com. Y bien, al comenzar el programa decía, sí, hoy comienza una semana, claro, porque es lunes, pero es que este domingo comenzó la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una intención por la que tenemos que rezar, porque es la que el mismo Cristo quiere que pidamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por eso vamos a comenzar el programa con una pregunta que se refiere a esta semana de oración y después sí, ya nuestro invitado, ahora lo presento, va a ir respondiendo las preguntas que ustedes mismos nos han hecho llegar y una más interesante que otra, ciertamente. ¿O no, Padre Antonio Ruiz? Bienvenido, Padre. Muy bien, muchas gracias una vez más. Bueno, no diga que no hay variedad en las consultas de oyentes, Padre. Así es, sí. Y todos aprendemos, inclusive aquel que ha escrito esa pregunta. Padre, creo que es importante en la semana de oración por la unidad de los cristianos saber por qué es importante que recemos por la unidad de los cristianos. Lo primero, porque es un mandato de Cristo. Fue Cristo el que pidió que fuésemos uno. Lo segundo, porque esta unión de los cristianos es la señal de la verdad de Cristo. Entonces Él, con esta señal,
los pueblos, la gente puede creer verdaderamente en la divinidad de Jesucristo y en la institución divina de su iglesia. Porque, primero, el error que tantas iglesias tienen, pues de diversos modos, ¿no? Ya por falta de algunas verdades de fe, ya sea por unidad en cuanto a la cabeza de la institución que Cristo puso al frente de una sola iglesia, y esto lleva a la confusión de la fe de los fieles. Dado que es mandato de Cristo, dado que es para el bien de los fieles la salvación de las almas, para evitar a aquellos que están perdidos, que no tienen suficiente formación, capacidad, y entonces pues les parece que cualquier cosa es igual, ¿no? Que todas las iglesias son iguales, yo puedo estar en cualquiera y te puedes salvar por cualquiera, cosa que no es verdad, dado que yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para ir a Dios que es el que Cristo nos marca, que es ir por Él, por su iglesia. Entonces, la iglesia ha considerado que hay que dedicar esta semana a pedir por los que están en el error, para que descubran la verdad, por los que están al margen, que viendo la unidad, como una de las señales que dicen los hechos de los apóstoles, de los primeros cristianos, se convertían porque veían cuánto se amaban. Viendo que los cristianos se unían unos a otros, se ayudaban, los que todavía no eran cristianos y los veían actuar, les llamaba la atención el amor que tenían entre sí los cristianos, de la caridad, de el ayudar y socorrer las necesidades de los demás. Ese apoyo mutuo, esa caridad cristiana, es lo que a muchos les hizo dar el paso para convertirse y hacerse también cristianos. Pues para que el mundo pueda creer, como dice Jesús, que el Padre me ha enviado, que Él es el enviado del Padre, se necesita que estemos unidos en la iglesia todos los cristianos juntos. Segundo, para la unidad de la fe, para que todos tengamos una misma fe y no que unos creen una cosa y otros otra cosa diferente. Por ejemplo, la virginidad de María. La iglesia creemos que la Virgen María es virgen. Y sin embargo, algunos protestantes pues dicen que María tuvo más hijos, que tuvo hijos e hijas, que tal. Entonces están en errores importantes. Esos errores, para que puedan salvarse, hace falta que se unan a la fe de la iglesia, que tengamos una unidad en lo que creemos y en lo que vivimos. Por eso, para el bien de la misma iglesia, para la conversión de los otros, y para testimonio ante el mundo. El testimonio sirve para dos cosas. Una es para los que buscan la verdad, que la encuentren y puedan dar el salto, el paso a la verdad. Y dos, para los que están viviendo mal, aquellos que se oponen, viven al margen, para que no tengan excusas, ¿no? Una vez que se le presenta la verdad, ya no puede decir que yo no conocía. Entonces, yo te he dado a conocer, tienes el ejemplo, ahora te toca a ti responder. Si no quieres, ya no le echen la culpa a nadie porque eres tú el culpable. Entonces, no se trata de ir a condenar a nadie, se trata de darle las posibilidades de que puedan encontrar la verdad completa. Por eso la unidad de la iglesia es para la verdad completa, para que todos los creyentes en Cristo, en Jesús como Dios, puedan acceder a la verdad completa, no se queden con una parte, a medias, a medio camino. Esas son algunas de las razones, pero la iglesia nos lo pide sobre todo para que seamos ejemplo ante el mundo de que Cristo es Dios, Hijo de Dios. Es bonito pensar también, Padre, en este canto que dice un solo bautismo, una sola fe, lo que nos une. Y fijémonos qué importante es, Padre, esta intención por la que Cristo nos pide rezar, porque hay en la Iglesia otras celebraciones, por ejemplo, la jornada de la vida consagrada, que es un solo día, la jornada de los enfermos, un solo día, la jornada de la paz, y sin embargo esta intención
De ahí la importancia de rezar por ella, es que es toda una semana completa y que nada menos, Padre, concluye el día en que la Iglesia celebra la conversión de San Pablo. Eso es porque la Iglesia ya estaba rezando por la conversión de San Pablo desde, Esteban, que es apedreado, y Esteban ora por aquellos que le persiguen. Entonces es imitar la conversión de San Pablo mediante la oración de Esteban, porque esa oración tenga poder de convertir a los que luego van a ser apóstoles de Cristo. Eso es. Y mire si tuvo efecto esa oración, Padre. Así es. Es impresionante, ¿no? Gracias a él. Gracias a esa oración. Vamos a hacer, Padre, la primera pausa y ya después tienen que prepararse los oyentes como Jorge Eduardo, Manuel y Bélgica, Gisela desde Panamá, y no digo el último nombre porque digo no sea cosa que no lleguemos, por si acaso. Vamos entonces a la pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Y bien, Padre, vamos entonces a pedirle que responda, por favor, a las consultas de los oyentes y veamos qué importante es el que ellos quieran participar respondiendo a 3 preguntas. Antes eran 2 y por unanimidad, esto se lo consultamos a los oyentes y vimos que 3 estaba muy bien. Y me gusta mucho, Padre, porque además de responder la respuesta concreta a esa pregunta, el oyente nos envía otros datos, ¿no? Que viene muy bien porque significa que ha investigado. Y también viene muy bien esto, Padre, porque a partir de la respuesta que damos, el oyente puede quedarse con una inquietud y generar esto una nueva consulta. Es lo que sucedió en el caso de Jorge Eduardo de Villa Carlos Paz, en Córdoba, en Argentina, cuando nosotros hicimos esta pregunta al aire. ¿Qué significa la expresión bíblica Señor de los ejércitos como nombre divino? ¿Se refiere a la guerra? ¿A qué ejército se refiere? Y claro, nosotros dimos esta respuesta, escueta, Padre, que decía simplemente, Yahvé Sebaot significa Señor de los ejércitos celestiales, es decir, de todas las constelaciones, astros, planetas y estrellas. Él es el que les ha dado las leyes que rigen sus movimientos en armonía y perfecto orden. Sin embargo, este oyente respondió lo siguiente: no estoy muy seguro de la respuesta que él daba, ¿no? Ya que hace referencia al Rey del Universo, al Señor de todo poder visible e invisible. Creo que es muy amplia la respuesta y me gustaría que lo puedan explicar para entender mejor. ¿Cómo podemos ayudarle a Jorge Eduardo a entender mejor este significado de Señor de los ejércitos, Padre? Muy bien, pues creo que está bien explicada la respuesta que se dio, porque en el hebreo, el Señor de los ejércitos, Yahvé Sebaot, ¿no? Se traduce literalmente como Yahvé de los ejércitos, Señor de los ejércitos, o Señor de las huestes. Al hablar de los ejércitos o huestes, son multitudes organizadas. Eso es lo que significa, ¿no? Un orden, con un orden, Padre, sería. Claro, las multitudes organizadas, que tienen un orden, es decir, no son los peces en el mar, no son multitudes organizadas. Cada, bando de peces tendrá su particular orden, ¿no? Su instinto. Pero claro, todos los peces, todos los crustáceos no están organizados, simplemente viven ahí. Todos los hombres en la tierra no estamos. Ahora, en un país, en una ciudad, en una casa, en una institución o en una familia, ya tienen una organización. Así es. La organización es cuando se busca un fin, ¿no? El que tengamos
un fin conjunto es lo que nos da el ser o estar organizados. El fin y los medios, ¿no? Entonces a cada uno le toca una atribución. Los ejércitos celestes, al hablar de los ejércitos celestes, o sea, las estrellas, los planetas, los satélites, etcétera, ¿tienen un fin organizado? Ellos no se organizan, pero hay quien los dirige. Ah, ya. Dios es el que dirige. Ujú. La creación no es diríamos, si tomamos el Big Bang como inicio de cuánto existe, ¿no? Una vez creada la materia, Dios, aquí está. Esos filósofos que decían Dios crea y luego deja que cada cosa ya fluya por sí mismo, se desentiende de la creación. Eso es lo que contradice o ataca esta expresión de Yahvé Sebaot. Es decir, no es que Dios creó el universo, el cosmos y se lavó las manos. Ya que cada cosa funcione por sí mismo, que cada cosa ya, pues ahí está en el espacio y que ocurra lo que tenga que ocurrir. No. O que descansó el séptimo día y siguió descansando ya Dios. No es así. Exactamente. Claro. Entonces es como el Señor de los ejércitos, las huestes, diríamos, del cosmos, los astros, las estrellas, Sol, Luna, Dios los sigue dirigiendo. Entonces por eso todo cuanto existe en la materia tiene el control de Dios. Esto estamos diciendo que Dios sí es capaz de controlar aquello que Él creó. Que a nosotros nuestra inteligencia limitada, pues se nos escapa muchísimas cosas. Por supuesto, padre. Pero lo que hoy día pues hacen diríamos las pruebas de las bombas atómicas es una bomba, una explosión controlada. Entonces, lo controlamos hasta cierto nivel. Claro. Y de hecho, ya el control de la energía que se tiene en las centrales nucleares es una bomba atómica, pero totalmente controlada. Claro. Porque está encerrada en un espacio que no sale de ahí. Segundo, que es continuo ese calor y esa producción, que no explota como para desorganizarse y que cada cosa salga por ahí. Entonces, vemos que ya el hombre es capaz de controlar las explosiones. Es decir, la bomba atómica o la central nuclear, ¿no? Sí. Y le saca energía, le saca una finalidad. Eso sí es control. Pues, mirando el cosmos, todo cuanto existe, Dios lo controla todo. Esta es una, ¿no? Por eso, de los ejércitos celestiales, como amo la respuesta que se dio, ciertamente al decir que Dios es el que controla los ejércitos celestiales, los ángeles, los arcángeles, o sea, si aquí los hombres vivimos en este mundo, bueno, y ahí tenemos, de hecho las naciones cada una tiene una lengua, un idioma diferente, aquí hablamos un idioma, ya no nos entendemos, eso siguen su modo propio de vivir, nosotros el nuestro, entonces tenemos costumbres y diríamos finalidades, al fin y al cabo todos tenemos lo mismo, vivir, pasar la vida honestamente lo mejor posible y transmitir a nuestros hijos. Ahora, diríamos los astros, pero en el mundo todo cuanto existe, pues los ángeles todos están dirigidos también por Dios. No es que hay los distintos coros, los ángeles, los arcángeles, y cada uno vive como una nación independiente, haciendo sus cosas independientes. Claro. No es. Eso es un poco de desorden, ¿no, padre? Exactamente, eso es lo que está diciendo esta palabra. Yahvé Sebaot es el que controla todos los ejércitos celestiales en cuanto coros de ángeles, misiones que cada uno tiene, todas sus funciones están bajo el control completo y absoluto de Dios. Sí. No queda nada suelto, no son cabos sueltos que hay por ahí, pues sí, estamos haciendo esto, pero los ángeles no saben lo que hacen los arcángeles, los querubines, y cada uno tiende para su lado. Entonces, en cuanto al cielo, en cuanto al cielo espiritual me refiero, ¿no? No al cielo material. Sí. Todos los seres espirituales no son
como en la tierra naciones independientes que cada uno hace su función y vive en su vida al margen. Todo tiene una finalidad. La finalidad es la gloria de Dios. Entonces, darle gloria a Dios, obediencia, respeto, glorificación, etc. Entonces, Dios dirige todos los astros, la materia, todos los ángeles, los seres espirituales, pero ¿eso quién lo dice? Lo dice el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, esta expresión también se considera el pueblo de Israel, e Israel como pueblo organizado que Dios lo creó, Dios lo hizo salir de Abraham, una familia de la fe. Es un pueblo de fe. Este pueblo de fe, en pueblo de Israel, estamos hablando, la expresión bíblica está ahí dentro del pueblo de Israel, lo cual quiere decir que para nosotros los cristianos, después de que se cerró la revelación pública con la muerte del último de los apóstoles, San Juan, sigue siendo nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entendido, entonces, todos los cristianos, lo que decíamos antes, la unidad, la oración por la unidad de los cristianos, ¿ve? Es para que todos entren dentro de esta adoración, alabanza, obediencia a Dios, obedecer, que sea efectivo el poder de Dios para cada uno de los hombres y de los que sirven a Dios en esta vida, ¿no? Entonces, en su sentido teológico profundo, lo que nos quiere decir Señor de los Ejércitos es Dios gobierna toda la realidad, el cielo, la tierra, la historia, al hombre, ¿no? Que nos da libertad a los ángeles y nos da libertad a nosotros, ¿no? La materia no, el cosmos no tiene libertad, no, claro, pero no. es dirigido, o sea, eso es importante entenderlo, que no es una fuerza ciega, que está ahí, que funciona o que no tiene leyes o que no sigue, no, que está bajo el control de Dios, no se le ha escapado. Segundo, las fuerzas espirituales, el orden espiritual, los ángeles, aun los demonios, están bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. A nosotros no nos gusta porque nos tientan y nos hace pasar la vida mal, Pues sí. pero con esta expresión está diciendo que por más que ellos se rebelen, siguen sometidos. O sea, el que se rebela no logra su objetivo de cortar con Dios, independizarse de Dios, sino que sigue estando sometido. Y la iglesia. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, si seguimos la historia y seguimos los distintos acontecimientos diríamos, de la religión, de la fe, de lo que nosotros queremos, entonces comprobamos que servimos a Dios, por eso entramos en la iglesia, recibimos los sacramentos, guardamos los mandamientos en la medida en que correspondemos a ellos. Pero si desobedecemos y cometemos el pecado, nos rebelamos contra los mandamientos, contra Dios, contra su voluntad, no por eso nos salimos del rey Sebaot, del Dios Sebaot. No perdemos, ya yo diríamos, yo corto con él, ya no tengo nada que ver con él. No, tú sigues estando sometido, por eso el purgatorio, por eso el infierno, porque no puedo librarme del dominio total y absoluto de Dios. Entonces, en este sentido, diríamos, sí, que es correcto lo que hemos dicho y que abarca todo el ser y el quehacer de Dios. Por eso, Dios, como gobernador, como protector, como dirigente, todo lo tiene. Lo cual nos da, los que amamos a Dios de todo corazón, es una gran alegría. Claro. Saber que mi Padre Dios, Dios al que yo amo, o sea, es una expresión donde uno, según su vida espiritual, va a reaccionar. Claro. Los rebeldes es para que teman, tiemblen. Tú, rebelde, que te opones a Dios, que peleas contra Dios, échate a temblar. Porque Él es Yahvé Sebaot, el rey de todo Eso cuanto es. existe. Entonces, no vas a escapar a su dominio y serás sometido a la fuerza. Yo,
que amo a Dios, que quiero su gloria, que no me quiero revelar y que lo que quiero al contrario es que Él triunfe, que Él sea glorificado, reconocido y amado, saber que Él lo controla todo, que es Yahvé Sebaot, entonces esto me da a mí una alegría, una paz, una tranquilidad también, Padre. Saber que estoy en la mano de Dios, que todo lo controla, es la vida más feliz, la cosa más grande que yo puedo tener. Por eso sí sería, diríamos, este motivo de darle gloria a Dios mediante esta expresión, y para la oración personal es realmente la mayor de las alegrías. Dios puede con todo, aunque ahí no está todo metido, me refiero que es Padre, que me ama, que es Redentor. Hay otras matices, otras cualidades de Dios que en esa expresión no están colocadas. Contenidas, claro. Pero para la grandeza de Dios, para la alegría del que ama a Dios y quiere someterse, saber que donde quiera que estés vas a estar bajo el control y el dominio de ese Dios bueno, Padre, al que tú amas de verdad y corazón, esto sí que tiene un sentido y una alegría realmente que da una paz y una felicidad continua, constante y máxima. Por eso expresa esa soberanía absoluta de Dios sobre todas las fuerzas del cielo, de la creación, visibles e invisibles, pero con este matiz de Dios bueno, santo, poderoso, que nos quiere hacer partícipes de ese mismo poder. Por eso no es falsa y no se limita a la astronomía ni a la guerra. Entendido. Aunque la guerra física de armas, la guerra ya también entra dentro este matiz de que Dios también utiliza las guerras para la extensión del reino de Dios. Entonces, no es que Dios necesite hacer las guerras para esto, sino que usa las guerras que hacemos los hombres para el control y dominio de Dios. Increíble que esta respuesta nos haya aclarado tanto. Imagínense si tuviéramos que dar toda esta respuesta, Padre, los lunes, que solemos dar las respuestas a las preguntas tan sencillas que hacemos, todo lo que abarcaba esta respuesta. Muy bien, pues creo que Jorge Eduardo habrá quedado muy satisfecho con esta respuesta del Padre. Vamos a ver ahora lo que escribieron Manuel y Bélgica desde Pembroke Pines en Florida, en Estados Unidos, que nos escribían lo siguiente. Como siempre es un placer escuchar los temas y aprender de nuestra fe. Me gustaría que se tratara sobre, Padre, ¿qué dice nuestra Iglesia del tema de las maldiciones generacionales? Bien. Creo que esto también nos va a llevar mucho tiempo, Padre, me parece. En el tema de las maldiciones generacionales, tengamos en cuenta, primero, la maldición en sí, no es que todas las maldiciones tengan el efecto que el que maldice quiere, porque al fin y al cabo todo queda bajo el orden y el control de Dios, primero. Segundo, las maldiciones no son más que un deseo del mal, pero depende de la persona, de su estado y de su vida. Entonces, ¿quién las hace? ¿Quién las dice, Padre? ¿O quién? Contra el que o las la persona dice. Contra la que... Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Primero, el que las dice, ciertamente causa, si a mí me dice, me hacen una maldición, algo contra mí, a mí me puede causar el efecto psicológico de que me han maldecido, entonces ya todo me va a salir mal, claro. Las cosas no me van a ir bien, etcétera. Todo lo asocio a eso, lo que me sale mal. Puedo. No quiere decir que lo haga. Entendido. Puedo. 2. El hecho de maldecir puede ser con una invocación al maligno para que el maligno intervenga. Según sea diríamos, la participación del maligno con el que maldice. Aquí tenemos, diríamos, 3 partes, ¿no? El que maldice, el que es maldecido y el maligno, ¿no? Entonces,
Según sea que ese tenga relación con el maligno y el maligno pueda ayudarle a ejercitar el mal que hace, es decir, uno que se consagra al demonio. Yo me consagro al demonio, tengo una relación y le pido al demonio que haga. No es lo mismo que una persona que no está consagrada al demonio, que no tiene relaciones con el demonio y que en un momento dice una cosa, pero no queriendo que el demonio haga tales cosas, sino como pensando en que si te pasara esto, si te ocurre esto, si te sucediera tal cosa, en este momento que estoy de irritación yo me alegraría. Aunque 5 minutos después ya me arrepienta. Claro. Yo hoy te maldigo ahora de una manera, pero en el momento que se me calma la ira, la cólera, la rabia que tengo, no, yo eso no quiero, no, Por supuesto, pero ya claro. lo he dicho, pero ya ha salido de mi boca, entonces, no es que lo que, yo no soy Dios para que todo lo que sale de mi boca se cumpla. Por supuesto. Entonces, que algunos se lo piensan, que si has dicho una maldición, ya está. No, o sea, está Dios, está el maligno, y yo no soy ni Dios, ni nada, sino simplemente mi boca son palabras que van por el viento y Se desaparecen. la lleva. Entonces, pero hay personas que sí tienen más poder psicológico. Hay personas que tienen relación con el maligno. Y entonces sí que pueden invocar al maligno para que el maligno trabaje sobre ciertas personas, ¿no? O sobre su generación. Pero más que la maldición de la genealogía de mis hijos y demás, que eso se puede cortar con la gracia de Dios, con la intervención divina, con el cambio de vida. Yo le puedo decir, bueno, ciertamente parece que fuese una maldición cuando, por ejemplo, el padre es un borracho y los hijos que lo ven borracho todos los días, pues tienen la tendencia también porque huelen el alcohol, le empiezan a probarlo claro. y caen también en el alcoholismo. Y como los ejemplos que tuvieron era cómo su padre maltrataba a su madre, cómo su padre se emborrachaba y cómo su padre maldecía, pues yo, si mi padre hizo eso, ¿por qué yo no? Entonces, claro. Influye muchísimo, padre. Influye muchísimo. Claro. Sin que haya maldición, sin que a nadie, Por sin supuesto, que esos hijos le dijeran, van a simplemente- salir igual que vuestro padre. Simplemente es educación. Claro. Porque es lo que yo veo. Exacto. Es lo que yo oigo y es lo que yo he aprendido en mi casa. Entonces, pero, como digo, yo he visto personas que ese hijo, o sea, un padre, una familia, unos hijos, y uno de ellos, yo no voy a ser como mi padre. Yo eso no lo voy a hacer. ¿Y era alcohólico el papá? Sí, Ya. y sus hermanos, pero él no. Entonces, ¿por qué? Porque él reaccionó de otra manera, vio que eso era malo y dijo, mi padre ha hecho esto, mis hermanos, yo no lo voy a hacer. Fíjese. Así es que no voy a tomar, en mi casa no. Y entonces él se salió de su casa, se casó, tuvo su familia y lo ves, un hombre adulto ya, y ni una gota. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces lo que pasa con el alcohol en mi casa. Mi padre, mis hermanos, pues entonces yo eso no lo quiero. Entonces es cuestión de una voluntad. Eso Entonces es que la maldición, no, sí tenemos costumbres, que las aprendemos en casa. Sí tenemos inclinaciones, que nos vienen por la herencia del pecado, también por la debilidad. Es decir, ¿por qué hoy día se le dice a las mujeres embarazadas que no fumen, que no beban? Pues porque no es bueno para ese hijo. Claro. Ese Ni hijo, para ella tampoco, padre. independientemente. Claro. Pero nos referimos a esto generacional, ¿no? Entonces, si una mujer se excede con el alcohol, con el tabaco, con la droga, todas esas cosas, sí. eso le llega al feto. Y ya ese feto tiene como una predisposición, una inclinación. Es decir, el feto va a reconocer eso y como que lo va a echar de menos. Entonces después como que tiene necesidades, tendencia. Padre, de hecho esto. existe el síndrome de alcoholismo fetal, que hace que el niño, bueno, tiene muchísimas consecuencias este síndrome, entre ellas el retardo en en el desarrollo normal de este niño, ¿no? Exactamente. Por eso es que
hay ciertas cosas que heredamos. Hay predisposiciones a enfermedades que heredamos. Entonces, si yo todas esas predisposiciones heredadas las pongo a la maldición, eso es porque te maldijeron. Claro. Entonces, ahí estoy interpretando mal una consecuencia natural de física, de biológica, a algo espiritual. Cuando hay falta de información, yo me creo que porque me maldijo, porque hubo la maldición de mi abuelo a mi padre, entonces yo soy y estoy sufriendo esto por aquella maldición. Claro, Qué lío en la cabeza, padre. juntamos unas cuestiones que no entendemos, que no podemos explicar, Eso es. por lo menos científicamente, y el pueblo llano no tiene muchos accesos. Hoy día con internet y con la comunicación, los medios de comunicación es más fácil que conozcan más. Antiguamente se conocía mucho menos. Claro. Entonces, por esa parte hay menos actuación. Ahora, pero si yo tengo contacto con el demonio, ¿ve? Y le digo al demonio para que te maldiga a mis hijos porque tal, porque cual. Y el demonio tiene una intervención. ¿Por qué? Porque vivimos en pecado, yo estoy en pecado mortal, el demonio está metido en mi casa, mis hijos no los he bautizado o no les llevo a confesar, no van a misa, no tienen oración, no tenemos vida espiritual. El demonio está aquí A en la sus casa, anchas, padre. a sus anchas. Claro. Entonces, no se necesita una maldición generacional para que el demonio esté actuando. Lo que lo único que se necesita es la ignorancia espiritual y el abandono de la práctica religiosa. De la práctica religiosa, muy claro. bien. Entonces, eso es por ahí. Ahora, en algún caso, podíamos decir que el demonio está actuando, Dios no permite, y ahí tenemos, en el bautismo se hace el exorcismo para cortar las dependencias del maligno. Segundo, se perdona todos los pecados, todos los pecados, porque si es bautismo de adultos, perdona todos los pecados personales y el pecado original. Claro. Entonces me da la gracia santificante. Entonces con el bautismo yo soy hijo de Dios. He cortado con el demonio. Claro. ¿Ve? Pero no he cortado mis lazos de sangre de lo que he recibido, lo que he aprendido, lo que he visto en mi casa. Lo que es la vivencia y la transmisión de la sangre no lo corta el bautismo. Claro, claro. Por eso, hoy día cuando vas y tienes el azúcar en la sangre, ¿no? Lo primero que te pregunta el médico es, ¿hay algún diabético en tu familia? Es verdad, ¿Ve? sí. ¿Por qué? Porque si ya hay diabéticos, tienes una disposición. ¿Ve? Entonces, ¿eso podríamos entenderlo como una maldición? No. Es una disposición genética, dado que yo recibo el ser, la sangre, la vida de mis padres, pero también sus fortalezas y sus debilidades. Claro. Pero además tengo las mías. Una cosa es mis padres y otra cosa soy yo. Entonces, además de lo de mis padres, también tengo lo mío. Por eso, la maldición generacional no es una cosa matemática que si te han maldecido, yo maldigo a toda mi generación, mis hijos por 1000 generaciones, eso tenga un efecto automático y 100%. Pues no. Eso es un deseo. Que si yo además lo invoco al demonio, los consagro al demonio, además de esto, también tengo el que no les doy educación religiosa, no les doy vida sacramental, etcétera. Entonces, no se necesita una maldición para que se aparten de Dios y vivan mal. Ya ellos les he puesto el caldo de cultivo para vivir al margen de Dios. Sí, sí. Ahora, si además de esto, yo también meto aquí al demonio, es decir, si tengo cosas consagradas, cosas malignas, el demonio, donde no encuentra la resistencia, tiene un poder mayor. Por supuesto. Claro. No está la gracia santificante, no está el bautismo, no está la cruz, la Virgen, las imágenes, los sacramentales, no está la oración, no está la vida de gracia. Entonces se mete aquí y esa sí es la maldición. No el que yo diga que maldigo toda mi generación, sino
el hecho de que yo no les he enseñado, de que no les he puesto una bajo la protección de la Virgen, del Señor, de los ángeles, de San Miguel, etcétera, y entonces el demonio no encuentra obstáculos para entrar en esa casa, en esa familia y en esa persona. Ciertamente hay algo que sí puede suceder cuando yo invoco al demonio y se hace maleficios y demás, y hay otras cosas que no. Eso ya va a depender de cada caso, porque al fin y al cabo Dios es el que está sobre todo, y no es que yo soy Dios y yo maldigo y quedan todos malditos. No, claro. No, pero que algunos van a tener dificultades. Somos unos piojos, padre, la verdad. Perdón si suena Así esto, pero nosotros que somos unos piojitos. Pero así es. Dios tiene todo el poder, ya lo explicó usted en la respuesta anterior, ¿verdad? Y a veces creemos que porque yo maldije, Dios no quiera, ¿no? Porque después tengo que ir a confesarme, claro. Ya eso se va a hacer, como dice usted, automáticamente, y ya la otra persona tiene que estar temblando por lo que dije yo. Así es, no. Puede haber, sí puede haber algo, pero eso es cuando se dan ciertas condiciones y no pongo el remedio adecuado. Claro, bueno. Es el padre Antonio Ruiz el que está hoy en el programa respondiendo las consultas tan interesantes que ustedes nos hacen llegar. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico conloshojosdemaria@nsradio.com y preguntar. Tener un poquito de paciencia, porque a veces pues hay que juntar varias consultas para que podamos hacer un programa como el de hoy, por ejemplo. Padre, vamos a adelantar el rezo de las 3 Ave Marías y a ver si usted puede responder a la consulta de Gisela, que la habíamos nombrado antes. Bueno, vamos entonces a invocar a la Santísima Trinidad y ponemos todo en manos de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, la sabiduría que te concedió el Hijo y el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, seguimos en el programa con la ayuda del padre Antonio Ruiz, respondiendo a las consultas que ustedes nos hacen llegar. Y esta es de Gisela, desde Panamá. Gisela también es una oyente fiel a nuestro programa, padre, y ella presentaba esta cuestión. Dice, si Dios Padre dice en el Génesis, con dolor parirás tus hijos, por ser pecadores, ¿no? Y la Virgen María es la Inmaculada, cuando, tuvo al niño Jesús, sufrió dolores, o no los tuvo por no tener el pecado original, dice ella. Es un dogma el de la Inmaculada Concepción, pero si algún hermano separado, dice, pregunta, ¿dónde está en la Biblia que no tiene pecado original? ¿Qué le puedo responder? Dice Gisela. Bueno, pues ¿dónde está en la Biblia que no tiene pecado original? Pues en San Lucas, cuando el ángel se le presenta a la Virgen le dice llena de gracia. Entonces, si estaba llena de gracia, esa gracia de tener la gracia santificante desde el primer instante, no la tendría, no estaría llena de gracia. Entonces, ahí está. Tenga en cuenta que no todo está en la Biblia. Cuando los
protestantes quieren que todo se demuestre con la Biblia, ellos no pueden demostrar que todo está en la Biblia. Entonces ellos caen en que dicen una cosa que no pueden demostrar con la Biblia, que solo la Biblia no está en ninguna parte de la Biblia. Ciertamente que la Biblia tiene muchas cosas para responder, pero no todo y no solo la Biblia. Por eso es el primer error de ellos. Y nosotros no tenemos que caer en su error, querer que todo se pueda demostrar con la Biblia. Pero de todas maneras, que la Virgen es inmaculada sí que está cuando el ángel, en la visita del ángel a la Virgen, le dice, es llena de gracia. Primero. Segundo, en la pregunta está lo del dolor. Sí. Que si la Virgen tuvo dolor. Para que se den las palabras del Génesis, que con dolor parirás, no se necesita que el 100% de las mujeres tengan dolor cuando paren. Entonces, claro que una mujer con anestesia pare y no tiene dolor. No, lo que le duele es la anestesia. Me lo contaba una mamá. El pinchazo. Sí, ¿no? el pinchazo. No, pero de verdad, padre, le digo. Dice, no, el parto fue fenomenal. Lo que me ha dolido es la anestesia epidural. Entonces, lo otro es lo que cuesta, ¿no? Ahora, si se cumple en que una inmensa parte, ¿no?, de las mujeres, un 90% da a luz con dolor, ya se cumple esa escritura. No quiere decir que tenga que ser el 100% sin ninguna excepción. O sea, no hace falta. Entonces, y una mujer que, bueno, hay esa enfermedad que existe, que la persona, la mujer u hombre, no siente dolor. Y eso es, no sé cómo se llama la enfermedad esta, pero esa es una enfermedad donde tienen que estar continuamente, tanto los padres con los niños, revisándolos, porque como no le duele nada, si se rompe un hueso no le duele, si se corta no le duele, si se pincha no le duele, si se quema no le duele. Entonces, la persona que tiene esa enfermedad, haga lo que haga, no le duele. Entonces puede quemarse con el fuego, se apoya en una plancha ardiente y no siente dolor. Y después tiene una quemadura que se le va a infectar, ¿no? Por eso hay que revisarlo, tiene que revisarse, mirar lo que toca, si saltan los huesos, si los tiene bien. Entonces, hay consecuencias de esto. De esta enfermedad. Claro. Entonces, con esta enfermedad que parece buena, no es buena. Porque al no sentir dolor, no sabes cuándo está enfermo. Claro, yo tengo dolor de barriga, si he comido, tengo una indigestión, tengo tal o cual. Pero el que no tiene dolor ninguno, resulta que tiene la indigestión, que tiene el problema, y no lo advierte. Si no lo advierte, esto se le puede complicar y traerle la muerte más fácilmente. Por eso, aunque hay un grupo de personas, no es una enfermedad como el resfriado, ¿no?, que todo el mundo pasa por ahí, no. Es una enfermedad congénita y que una vez que la tienes, ya no tiene, que yo sepa, hasta el día de hoy no tiene cura. Entonces... No sabía yo, padre, esto. Sí, eso se da, existe, ¿no? Gracias a Dios son muy pocos los casos. Es una enfermedad rara, de las que se llaman raras, ¿no? Es una enfermedad rara, sí. Tiene sus connotaciones y se da muy poco, cada no sé cuántos miles o cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, claro, con esta persona tienes que continuamente, cuando son niños y cuando son adultos, el médico tiene que estar haciendo chequeos continuos, un análisis de sangre para ver si hay algo, porque si tengo una piedra en el riñón, si tengo no sé qué, si tengo no sé cuánto, claro, todo lo que me ocurra, al que no tiene ningún dolor, no lo advierte, claro. Y eso va a más. Por eso es, si no se cura, ¿no?, si no se pone el remedio. Los médicos tienen que ver y controlar continuamente. Y para diríamos, entonces si una mujer tiene esa enfermedad y concibe, pues tampoco va a dar a luz con dolor. El hecho de que no se cumpla al 100% no quiere decir que eso no sea verdad, primero. Y segundo, que la Virgen no dio a luz normalmente. Entonces, dio virginalmente. Entonces, no tuvo que pasar los dolores del parto porque su parto no fue un parto natural.
fue sobrenatural. Y ese sobrenatural, la Iglesia siempre lo ha explicado, pues Jesús salió de su seno, no como nace cualquier criatura de su madre, sino como la luz atraviesa un cristal sin mancharlo ni romperlo, pero ilumina de este lado, pasa para allá. Jesús salió no por el conducto normal de cualquier nacimiento, sino milagrosamente. Eso, sí. Dicho de otra manera, como dejando a la Virgen intacta, inmaculada. Claro. Por eso ella, su parto no fue como el de las demás mujeres, y no necesita que la Biblia lo explique, como hemos dicho antes, porque no todo está en la Biblia, pero a veces con una palabra ya ha dicho mucho más, aunque algunos no lleguen a entenderlo. Entonces, en esa palabra que llena de gracia, ya está dicho que también concebirá, dará a luz virginalmente, sin necesidad del parto doloroso, porque no va a nacer por un parto natural, sino como ha concebido por obra del Espíritu Santo, milagrosamente, pues milagrosamente da a luz al Hijo sin necesidad de romper los sellos de su virginidad. Por eso no tiene el dolor de la dilatación, etcétera, porque no sucedió eso. Claro. Fue de otra manera. Ahora, para un protestante que quiere que todo esté en la Biblia, la primera pregunta que tendría que hacerle, ¿cómo es esta? Gisela. Gisela. A ver, Gisela, mira lo que tienes que preguntarle. La primera pregunta que tiene que hacerle a cualquier protestante, ¿y dónde está en la Biblia que todo está en la Biblia y que solo la Biblia? Esa es, porque si él dice que todo tiene que estar en la Biblia, ¿dónde está eso en la Biblia? Claro, claro. Eso mismo, o sea, ese enunciado, claro, ¿dónde está? No existe. O sea, tengan en cuenta que eso es como... Había por ahí unos que hicieron una sociedad donde dijeron aquí una libertad total. Entonces no va a haber prohibición. La primera prohibición es que no haya prohibiciones. Es una contradicción. Una contradicción en términos, claro. Claro. Entonces, esto es lo que están diciendo, una contradicción. ¿Dónde dice la Biblia que María no tuvo dolores? ¿Y por qué lo tiene que decir? Claro. O sea, ¿por qué tiene que estar eso en la Biblia? No es que todo está en la Biblia. ¿Y dónde dice la Biblia que todo está en la Biblia? Esa es la primera contradicción. No existe eso. Entonces, eso es un invento. Por lo tanto, el problema hay que enfocarlo de otra manera. No responder a su pregunta, sino hacerle la pregunta para que vea que es absurdo lo que él está preguntando. Muy bien. Padre, sé también que la beata Ana Catalina Emmerich se refirió al momento en que la Virgen da a luz y hace referencia a esto, ¿no? También. A la manera sobrenatural en que nace nuestro Señor. Bueno, Padre, le pido su bendición porque ya me queda el tiempo justo para repetir las preguntas, que como ve son un poquito largas. Muy bien. Usted no mire las respuestas. Si quiere responder, escribe el correo, Padre, como todo hijo de buen vecino. Padre, su bendición, por favor, para todos nosotros y para cada uno de los oyentes y los compañeros de Radio Católica Mundial. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Padre, lo esperamos pronto en el programa. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Bueno, me queda el tiempo justo. Ahora sí, apunten por favor si desean participar. La primera pregunta de esta semana: ¿cuál fue el profeta que indicó al rey Nabucodonosor el sentido de su sueño, el de la estatua que se hace pedazos? Segunda, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la frase "no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí"? Y la última, ¿cuál es el evangelista que afirma esta frase de Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.